Amén. Que el Señor nos bendiga. A continuación, mis hermanos, pasaremos a leer la palabra del Señor, la cual para esta tarde, para esta noche, mis hermanos, se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 1, verso 18. Y le daremos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El Señor bendiga la lectura esta de su palabra. Señor, mis hermanos, nos ayude para meditar en este verso y lo invito a mis hermanos también a tener abierto este capítulo 1 del libro de Isaías, ya que con la ayuda de Dios vamos a meditar en algunos versos de este capítulo 1 de este libro, del libro de Isaías. La verdad que meditando, mis hermanos, en su palabra, este es solamente un verso de la Biblia y siempre se habla de reconstrucciones o procesos después de alguna destrucción o alguna calamidad que haya sucedido. Incluso es muy común escuchar cuánto va a costar la reconstrucción después del terremoto o de una guerra. Son situaciones, mis hermanos, que cuesta mucho levantarlas. Pero usted supiera, mi hermano, y entendiera el costo que tuvo el hacer este verso, porque en este verso, mis hermanos, está contenido todo el Evangelio de Dios está contenido solamente en este verso 18 del capítulo 1 de Isaías. Y como le decía, una reconstrucción de un terremoto, de una ciudad puede costar mucho, o después de una guerra más aún. Pero para calcular, mis hermanos, el costo de este verso no se puede cuantiar. El costo de este verso, mis hermanos, no lo dimensionamos. Nuestra mente no es capaz de comprender el valor de este verso. La verdad, mis hermanos, que este verso, como le decía, redondea todo el Evangelio de Dios. Y sepa, hermano, que este verso no está hecho para su gloria o para mi gloria. Este verso que dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, habla de la gloria de Dios. En Ezequiel 36, 22, mis hermanos, dice, por tanto di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre. Y ciertamente este verso, mis hermanos, es para la gloria de Dios. La verdad, mis hermanos, que este costo es tan altísimo porque hay variables envueltas en esta situación de reconstrucción, por decirlo de alguna manera. Ciertamente está esta grandiosa salvación, pero porque detrás de esta grandiosa salvación, mis hermanos, hay grandes pecadores, inmensos pecadores. Y la verdad que nuestra mente, mis hermanos, es tan restringida, tan limitada de la bondad de Dios, porque no podemos comprender, mis hermanos, la magnitud de nuestro pecado. Incluso en ocasiones, mis hermanos, somos tan insensatos que medimos la bondad de Dios de acuerdo a cosas terrenales, a como le decimos algunas veces, y abro la comilla, la bendición temporal, porque nuestra mente no comprende la magnitud de que este verso exista, mi hermano. Como le decía, este verso contiene todo el Evangelio. Yo al principio de la predicación, mis hermanos, les decía que tuvieran a mano la Biblia, el capítulo 1 de Isaías, para que miremos con atención el verso 1, meditaremos en algunos versos, no en todos, pero para comprender a quién está dirigido este capítulo 1. Este capítulo 1, mis hermanos, de Isaías, que lo miremos con atención, porque describe a ciertas personas a las que está dirigido. La verdad que uno podría buscar en algún diccionario la biografía del ser humano, y es difícil, alguien dirá, ¿cómo la biografía del hombre, del ser humano? Hay varias biografías de distintos hombres,
se hablan elocuencias de uno u otro hombre, de un ganador del premio Nobel, de un presidente, de un gran luchador, guerrero, conquistador. Pero en este capítulo 1 de Isaías, mis hermanos, por decirlo, está condensada la biografía del hombre. La biografía del hombre. Y este texto, mis hermanos, que hemos leído, es un texto tan grandioso, pero está dirigido a los pecadores que tienen la marca más negra del pecado. Y en estos versos, mis hermanos, está descrita, como les decía, una biografía del hombre, de su naturaleza. Y si vemos el verso 4 de Isaías capítulo 1, si es que usted lo tiene a mano, dice, y empieza a hablar de esta biografía. ¿De quién? Es el hombre. Y en el verso 4 dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron la ira del Santo de Israel, se volvieron atrás. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades. Y cuando habla de vuestra tierra, mi hermano que está escuchando, de vuestras ciudades se está hablando de este ser interno que todos los seres humanos tenemos. Y dice, vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego por el pecado. Vuestra tierra, dice, delante de vosotros comida por extranjero. ¿Y por qué dice por extranjero? Porque hemos permitido que entren cosas y costumbres que no son del pueblo de Dios. Y este ser, mis hermanos, este ser interno, está comido por extranjeros y asolamiento de extraños. Y vemos esta biografía, mis hermanos, esta descripción biográfica de toda la humanidad. Y vemos que el hombre, mis hermanos, es malo desde el principio hasta el fin. Todo en el hombre es maldad. No hay nada bueno en la descripción de las personas de Isaías capítulo 1. ¿Y a quién está dirigido este texto de Isaías capítulo 1? ¿De quién está hablando? Alguien dirá. Y yo le digo, eso que está hablando en Isaías capítulo 1, si usted lo lee con detención, ese capítulo, está hablando de usted y de mí. Está hablando de nosotros porque somos pecadores. Y en este verso, en este capítulo 1, mis hermanos, el Señor empieza a hablar con esta generación perversa, que como le decía al principio de mis palabras, somos todos nosotros. Y vemos, mis hermanos, que el Señor en su bondad, porque Dios es bondadoso y amoroso, quiere hablar con el hombre, pero vemos en el verso 2, mis hermanos, que Dios empieza a hablar con su creación, porque el hombre no escucha, el hombre no quiere escuchar estas cosas. Y en el verso 2 de Isaías capítulo 1 dice, y esta es voz de Dios, y dice, oíd cielos, y escucha tu tierra. El Señor comenzó a hablar con su creación, y no hablaba con nosotros, pero no porque Él no quisiera, era porque nosotros no lo escuchábamos, porque nosotros lo despreciábamos. Pero Dios en esta noche permita que su oído se abra y pueda escuchar la voz de Dios que dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, que es el verso que hemos leído en esta noche. Y mis hermanos, y vemos estos versos, lo que continúa del verso 2 dice, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Y sigue hablando de usted, hermano, sigue hablando de mí, no está hablando de un tercero, no está hablando del Israel del tiempo de Isaías, no, mis hermanos, se está hablando de toda la humanidad, usted y yo. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí, dice el verso 2. El Señor Jesús en Mateo dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Y no queríamos, hermanos, no queríamos. Nos rebelábamos contra sus misericordias, contra su voz. Y este Dios de amor tenía que hablar, mis hermanos, al cielo y a la tierra porque nosotros mirábamos para otro lado.
Y vamos al versículo 3, mis hermanos, que sigue hablando de esta biografía que espero que usted entienda y escuche de que está hablando de usted. No está hablando de un tercero. El verso 3 dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Y nuevamente, mis hermanos, vemos de que este texto está dirigido a hombres que son peores que las bestias. Porque como dice el verso, el buey conoce a su dueño y el asno al pesebre de su señor. Pero nosotros, mis hermanos, somos peores que las bestias. Incluso hablamos y en ocasiones decimos, hace poco estaba dando una noticia a mis hermanos, un hombre, un padrastro que asesinó a su hija, y alguien podría decir, qué pecado más bestial cometió este hombre. Pero las bestias no son como nosotros, mis hermanos. Somos peores que las bestias. Las bestias inclinan sus cuellos, mis hermanos, cuando las lleva alguien. Yo me acuerdo cuando era pequeño, fui a un lugar del sur y vi un buey, yo era un niño, y vi al buey como un animal gigante. Era más alto que yo. Yo lo veía, para mí era prácticamente un monstruo. Pero era tan manso ese animal, mis hermanos. Iba un joven muy pequeño y lo llevaba con una cuerda y lo tiraba y el buey le hacía caso. Y nosotros, mis hermanos, no somos así. Somos peores que las bestias. Nada bueno hay en nosotros. La verdad que podríamos poner ejemplos, mis hermanos del campo. Si usted necesita un caballo y tiene que trabajar en el campo, y compra un caballo y lo trae para arar el campo. Y cuando lo va a tirar el caballo, no le hace caso. Incluso usted se acerca y usted es el dueño y el señor, y el caballo le pega una patada. Y cuando le va a entregar el alimento, el caballo intenta morderlo. Yo pienso que usted desecharía inmediatamente ese animal. Ese animal no sirve, pero aquí probablemente hay muchos que el Señor los ha aguantado quizás por 20 o 40 años, porque esa es nuestra condición. Y espero que usted la entienda, porque si usted la entiende, mis hermanos, para usted es este verso. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Esa es la bondad de Dios para este ser humano, a este ser perfecto. Y en el verso 5, mis hermanos, del capítulo 1 de Isaías, dice, ¿por qué querréis ser castigados aún? Todavía os revelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Mis hermanos, la verdad que este verso está hablando de nuestra condición pecaminosa. Habla una multitud de características que son ofensivas, mis hermanos. Hinchazón, podrida llaga y habla. Dice, no están curadas. Y si nos analizamos a nosotros mismos, incluso mis hermanos, quizá muchos llevan enfermedades en esta vida. Y alguien dirá, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a tener esta enfermedad? ¿Hasta cuándo voy a tener este cáncer? O este problema? ¿O esta situación? Porque mis hermanos, nosotros acarreamos pecado. Pero en muchas ocasiones, ese pecado, mis hermanos, esa llaga que usted lleva en su vida, es para misericordia. Y usted no se ha dado cuenta. Y tantos años de aflicción y han sido desperdiciados porque no nos damos cuenta y no nos damos cuenta de que necesitamos esta voz que nos diga, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. La invitación, mis hermanos, de este texto es enviada a hombres totalmente depravados y corrompidos. Y lo vuelvo a repetir, este texto está enviado a hombres que están en un estado de depravación y corrupción total. Yo le hago una pregunta. ¿Se considera como uno de estos hombres? El Señor le está hablando a usted, hermano. Esta voz de esperanza, si es que usted lo entiende, es para usted.
Y vemos otro verso, mis hermanos, de Isaías capítulo 10, para, por decirlo, terminar esta biografía en el verso 10 de Isaías 1, para terminar con esta biografía abominable de todos nosotros. Y les dice: príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Y la invitación, mis hermanos, está enviada hoy, esta invitación del Evangelio, a los sodomitas. Y esta palabra, mis hermanos, es para cada uno de nosotros si es que usted escucha y entiende de que es un pecador. Y mis hermanos, para seguir continuando, quisiera meditar también en el verso 11, 13 y 14 de Isaías capítulo 1, que siguen hablando de esta biografía, quizás tan buena, alguien dirá. No, hermano, es una biografía pésima. Es una biografía horrible, mis hermanos. Está hablando del hombre desde el principio de Adán hasta este minuto. Está hablando de toda la humanidad de esta biografía de Isaías capítulo 1. Ciertamente esta biografía no se ve en las bibliotecas, porque en las bibliotecas hablan de grandes hombres, pero la Biblia no cubre nada. La Biblia habla la verdad. Y en el verso 11 dice, y empieza a hablar de nuestra forma religiosa, de cómo creemos, de cómo Dios ve nuestra forma de actuar en las cosas de Dios. Y el Señor tenga misericordia de nosotros, porque aquí está hablando Dios de nuestra biografía, y en el verso 11 dice: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? ¿Para qué me sirve, dice el Señor, estos sacrificios que hacen ustedes? Perdón, mis hermanos, que sea tan directo, pero a lo mejor alguien dijo: voy a hacer el esfuerzo y me voy a conectar a esta reunión por internet. A lo mejor Dios responde mi petición. Hermano, si viniste de esa manera, el Señor te va a decir: ¿para qué me sirve? ¿Para qué me sirve este sacrificio que estás haciendo? Mejor no te hubieras conectado. Y el verso 13 dice: no me traigas más vana ofrenda. El convocar asambleas un poco después dice: no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Y tanto, mis hermanos, nos creemos tan espirituales, tan santos, y el Señor habla de cómo somos. No estamos bien, mis hermanos. Tenemos que restablecer el camino. Y el verso 14 dice: vuestras fiestas solemnes, y sigue hablando de nuestro culto, de nuestro servicio. Dice: vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarla. Mis hermanos, no lo hemos hecho bien, no lo hemos hecho bien en multitud de cosas. Somos pecadores. La misma religión, mis hermanos, el mismo servicio a Dios lo ensuciamos. Actuamos tan mal. No, mis hermanos, hacemos mezclas de cosas que no convienen. Mezclamos las cosas de Dios con cosas terrenales. La verdad, mis hermanos, que creemos que lo hacemos todo bien. Incluso tenemos la desfachatez a veces de cantar y pensar que por nuestro canto, no, yo agrado a Dios, soy tan espiritual, mi voz yo creo que llegó a la presencia de Dios. No nos damos cuenta, mis hermanos, que podríamos estar ofendiendo a Dios. A mí me viene a la mente un recuerdo, mis hermanos, de un himno que habla de la alabanza a Dios, y dice, este himno dice: pero mi lengua calla, porque mi mente ignora los cánticos que llegan al trono de Jehová. Lo ignoramos, mis hermanos. De repente pensamos que todas nuestras ofrendas son agradables. Nos ponemos a orar, participamos en los servicios. Estamos llenos de hipocresía, llenos de superstición. Y la verdadera religión que esta que confronta el pecado, nos tiene sin cuidado. Esta religión que le dice a usted que es un vil pecador, no le interesa, esas son cosas que no me agradan. Pero Dios es Dios de misericordia, Él es un Dios de amor, y sigue la voz, mis hermanos, para que usted escuche, que sigue diciendo: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta.
Es grande su amor, mis hermanos. Arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Está escrito en Hechos, mis hermanos. Los peores pecadores son objeto de la misericordia y este plan, como le decía, este plan tan selecto. Ni todo el oro del mundo puede pagar este verso que hemos leído, mis hermanos. Y podríamos analizar esto desde otro punto de vista, mis hermanos. Alguien podría decir, yo soy un pecador demasiado grande para ser salvado. No soy digno. Y ciertamente usted no es digno, mis hermanos. No es digno de salvación. Usted es un pecador. Pero yo le pediría a usted que busque en la Biblia algún verso que prohíba buscar la misericordia. No hay ninguno. ¿Acaso Dios te ha dicho o le ha dicho a usted por su condición, eres demasiado vil, yo no te acepto? No, así no es nuestro Señor. Él no echa a nadie. Él es grande en misericordia y es importante que lo conozcamos y que nos conozcamos a nosotros. Isaías capítulo 1 habla de su biografía, mi hermano. Habla de mi biografía. Y no somos dignos, mis hermanos. En 2 de Samuel capítulo 9, verso 8, había un hombre que se llamaba Mefiboset. Mefiboset, mis hermanos, era hijo de Jonatán. Jonatán era hijo de Saúl, que era rey de Israel. Y estaba el rey David, rey de Israel, frente a él. Y Mefiboset le dijo, ¿quién es tu siervo para que me mires a un perro muerto como yo? Ciertamente Mefiboset no era digno, mis hermanos, pero el Espíritu de Dios estaba en David. Y David le dijo a Mefiboset, no tengas temor, no tengas miedo, hermano. Tu condición es nefasta. Eres digno de un infierno. No mereces nada, hermano. Pero el Señor en esta tarde te dice, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre. Y cuando habla de Jonatán, está hablando de Cristo, mis hermanos, porque el Padre, para tener misericordia, tiene que ver a Cristo, mis hermanos. Y aquí dice, por amor a Jonatán, tu padre, y te devolveré todas las tierras. Esto es increíble, mis hermanos, porque yo leí el pasaje donde todos nuestros territorios fueron conquistados por el pecado, todos destruidos, asolados, mis hermanos. Pero David, tomado por el Espíritu, le dice a Mefiboset, te voy a devolver todas las tierras, todas esas que el pecado ha tomado, y tú comerás siempre de mi mesa. Señor nos bendiga, mis hermanos, porque ya estamos comiendo de este pan celestial, de esta palabra de vida. Y la verdad que, mis hermanos, como le decía, no somos dignos. Le hablé del ejemplo de Mefiboset, pero el Señor actúa de esta manera que en ocasiones es incomprensible, porque podríamos ver el linaje de Jesucristo, el linaje de nuestro Señor, y vemos las mujeres que componen la descendencia de Jesús. Y allí, mis hermanos, encontramos a una mujer que se llama Tamar, una de las, por decirlo, tatarabuelas del Señor Jesús. Y ella cometió incesto con su suegro. También continúa esta descendencia y viene Rahab, que era una ramera. ¿Y qué decir, mis hermanos, de Betsabé, que fue una adúltera que se acostó con David? Allí, de esa descendencia, nació Jesús, incomprensible, pero son los planes de Dios. ¿Y cuál es la sociedad con la que se rodea el Señor Jesús? ¿Con quién se rodeaba el Señor cuando vino a la tierra? Se rodeó, mis hermanos, con un apóstol que era Pedro, un cobarde, mis hermanos, igual que yo, igual que usted, que lo negó 3 veces, mis hermanos, un cobarde. Habla de María Magdalena, mis hermanos, una mujer totalmente endemoniada. La Biblia dice que el Señor le echó 7 demonios, 7. ¿Y qué hablar, mis hermanos, del sanguinario Saulo de Tarso?
Esa es la gente con la que se rodea el Señor. Y gracias. Gracias, Padre. Gracias. Gracias por su amor. Mis hermanos, así es el amor de Dios. Así es su manifestación. En Lucas 14, mis hermanos, la palabra de Dios habla de una parábola y le llama la parábola de la gran cena. Dice la Biblia, mis hermanos, que había un hombre que hizo una boda y empezó a invitar a personas elocuentes, a personas importantes, respetadas, connotadas. Y mandó las invitaciones y uno le dijo, no, tengo otras cosas que hacer. Se la mandó a otro, no podré, le dijo, tengo otra situación, y así uno a uno se fueron negando. Y así es la invitación que Dios hace. Porque el Señor, cuando le dieron a este señor que hizo la boda, le dijeron, no, su siervo le dijo, no va a ir ninguno, no viene ninguno. Todos se excusaron, le dijeron a este hombre que estaba haciendo la gran cena, perdón, era la parábola de la gran cena. Y entonces, este señor le dijo al siervo, ve por los caminos y por los vallados, ya que nadie quiso venir. Ve por quienes no tienen nada más que su pecado, los que están sucios, harapientos, los cojos, los ciegos, y los aún peores que eso. Diles que vengan, diles que vengan, y si no quieren venir, fuérzalos. Y así es la misericordia de Dios para forzarnos a nosotros a entrar a esta gran cena. En Job capítulo 9, verso 10, mis hermanos, dice, refiriéndose a Dios, dice, Él hace Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. En el Salmo 136 sigue hablando de estas maravillas. Salmo 136, verso 4 dice, al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia, mis hermanos. Así es el llamado, así es el amor de Dios. Pero lamentablemente, mis hermanos, pasa el tiempo y este amor, algunos lo llaman el primer amor de los salvados o de los cristianos. Este primer amor nuestro, mis hermanos, se va apagando. Y no debemos, como debíamos ser desde el principio, comprender esta gracia de Dios y ver al terrible pecador que estaba en nosotros. Este amor, mis hermanos, va desfalleciendo, porque somos hombres, mis hermanos, nos afanamos en las cosas de la vida y vamos perdiendo el primer amor. Y yo diría, mis hermanos, que tenemos una necesidad nosotros de ver nuestro pecado. ¿Y cómo lo podemos ver? Alguien dirá, yo le pediría a mis hermanos al Señor, y también lo instaría a usted, mis hermanos, para que oremos, para que el Señor empiece a convertir personas, mis hermanos, empiece a convertir presidiarios, a las prostitutas, a los adúlteros, a los ladrones, a los borrachos, a los sodomitas. Ciertamente no estamos en el templo, mis hermanos, pero yo esperaría que viniera un gran avivamiento, mis hermanos, porque estas personas, esta lista que yo le daba, prostitutas, adúlteros, ladrones, ellos cuando recién llegan, vuelve a brotar, mis hermanos, este amor verdadero, esta capacidad de darse cuenta del pecado que tenemos nosotros, porque como dice la Biblia, que estos aman mucho, porque el Señor les ha perdonado demasiado. Y oremos, mis hermanos, por un verdadero avivamiento. Y el verdadero avivamiento, como le digo, es la salvación de lo peor, de lo peor. Y el Señor es un Dios de amor, mis hermanos, porque Él no quiere la muerte del pecador.
Él quiere que nos convirtamos, mis hermanos, y vivamos. Y para ir terminando, mis hermanos, dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. ¿Cuándo, mis hermanos? ¿Cuándo es el momento? Yo lo veo aquí y podría decir que usted es un hermano, pero a lo mejor no lo sé, mis hermanos. A lo mejor usted no es hermano. ¿Cuándo es el momento? No espere más. Venid, dice la palabra, luego, y estemos a cuenta. ¿Cuándo? Ahora, mis hermanos. No sabemos qué va a pasar el día de mañana con mi vida. No debemos endurecer el corazón. El rey Ezequías, mis hermanos, vino una voz y le dijo, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. El aviso puede venir en cualquier momento. La muerte puede venir en cualquier momento tras nosotros. La sangre preciosa de Cristo, ¿acaso no es importante? Mis hermanos, persona que escucha, y digo persona que escucha porque el mensaje es para los incrédulos también. No desperdicie este llamado. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. El verso completo dice, como la nieve, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Mis hermanos, la lana es algo blanco, pero en ocasiones el pecado representado en este color, mis hermanos, en este color rojo que habla la Biblia, se impregna, mis hermanos. Pero la sangre, mis hermanos, de Cristo lava y limpia de todo pecado. Siempre lava y limpia. Hasta lo más sucio, mis hermanos. Todo el Señor lo lava. Y este es el llamado, mis hermanos, hasta probablemente al más terrible pecador, al que se crea indigno. Dios lo puede salvar. Dios puede salvar a ese que ha cometido el peor pecado. Y esa mancha que él piense que no se puede limpiar, Dios la puede limpiar con su sangre. Para terminar, mis hermanos, quisiera meditar en Ezequiel capítulo 37, verso 9, que dice, y hace un llamado al Espíritu de Dios y dice lo siguiente, que pienso que es lo que yo le decía, esta oración para misericordia, para este avivamiento que yo espero que el Señor lo manifieste en este mundo, mis hermanos. Este mundo no tiene vuelta, mis hermanos. Si nos ponemos a analizar la situación, yo hablé de los sodomitas. ¿Qué decir de esta sociedad sodomizada? A lo malo le dicen bueno. Es horrible, mis hermanos. Es horrible esta sociedad. Pero es el momento para que se produzca este llamado, mis hermanos, de predicación del Evangelio. Y Ezequiel 37:9, como les decía, hace un llamado y dice, ven grandioso Espíritu, y le hace un llamado al Espíritu de Dios, porque está con mayúsculas. Ven grandioso Espíritu, ven de los cuatro vientos, ven del norte, del sur, del este, del oeste, oh aliento, y sopla, sopla sobre estos cadáveres, para que puedan vivir. Y esa es la petición, mis hermanos, que el Espíritu Santo pueda soplar sobre este mundo muerto, mis hermanos, este mundo que no tiene vuelta, que el único que le puede dar la vida es este aliento del Espíritu de Dios. Para terminar, leer, mis hermanos, este verso que dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El Señor bendiga esta su palabra en cada uno de nuestros corazones y nos ayude de alguna forma a conocernos, a conocer este ser interno que necesita un Salvador y también de alguna forma a conocer en cierta magnitud el peso de gloria y el peso de la salvación, del costo de la salvación que Cristo a través de su sangre nos entregó a nosotros los pecadores. Le doy a Dios gracias por esta oportunidad
y para Dios sea honra y gloria. A continuación, mis hermanos, vamos a orar y le voy a pedir a mi hermano Freddy Vázquez tenga bien guiarnos en la oración. Amén. Señor y Padre Celestial, gracias le damos por su palabra en esta noche. Ella nos ha recordado, Señor, lo que somos y nos ha hablado de su gran misericordia. Permítanos, Señor, entender y saber apreciar la salvación que usted nos dio, Señor. Líbrenos de tener un concepto alto de nosotros mismos, Señor. Permítanos comprender verdaderamente la grandeza de su amor y de su misericordia, y nunca atribuirle alguna virtud nuestra, Señor, sino muy por el contrario. Concédanos la luz, Señor, a nuestra mente para identificarnos con aquella turba de pecadores que lo acompañaba a usted cuando estuvo en la tierra. Permita, Señor, que sean abiertos nuestros ojos para vernos en aquella genealogía, Señor, donde hay rameras, donde hay toda clase de personas pecadoras, Señor. Permítanos entender esto, Señor, para disfrutar de su misericordia y no perdernos de la obra que usted hará en este mundo, Señor, porque usted vino a salvar a los pecadores. Los sanos no necesitan, doctor, pero los enfermos sí lo necesitan, Señor. Y permita que nunca, Señor, vengan tinieblas a nosotros de tal manera que no hayamos pecado en nuestro ser, ni alguna falta que deba ser perdonada, sino que nos alleguemos siempre, Señor, con humildad a su presencia, implorando su misericordia continuamente, porque estamos en esta carne, Señor. También, Señor, le rogamos de todo corazón que sople aquel viento que nos decía al terminar su palabra, que venga del norte, del sur, del este y del oeste, Señor, para que resucite, Señor, estos huesos secos, estos cadáveres, Señor, y en este mundo totalmente corrompido podamos ver una manifestación gloriosa de su poder. Y ayúdenos, Señor, y permítanos ser parte de esta bendición. Sí, Señor, se lo rogamos todo en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Para continuar con el servicio, le voy a rogar a nuestro pastor, si tiene a bien, tomar el servicio y continuar con él. Dios guarde a su siervo. Que el Señor nos bendiga. Se nos ha dicho, hermano, que en la Biblia hay 4 evangelios. Me refiero a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero la verdad, hermano, que son 5. Y el primero es Isaías. El primero es Isaías. Y evangelio, hermano, significa buenas noticias. La palabra evangelio significa buenas noticias. Y para entender cuáles son las buenas noticias, siempre debemos primero saber cuáles son las malas noticias. Y el Señor en esta hora nos ha hablado por su palabra, primeramente acerca de nuestra situación espiritual. Y la verdad, hermano, es que, como también oraba nuestro hermano, ojalá pudiéramos comprenderlo. Ojalá la palabra de Dios pudiéramos mirarnos y entender de una vez lo que somos. Y no me estoy refiriendo a su conducta moral. No me estoy refiriendo a cómo ustedes, como personas en la sociedad, a lo mejor usted podrá decir no robo, no mato, y podrá tener 1000 cosas muy buenas y agradables, y Dios quiera que así sea siempre. Pero Dios nos
nos habla de nuestra ruina espiritual, hermano. El hombre está arruinado espiritualmente. Está en la bancarrota. Y el predicador en esta hora nos ha hablado por su palabra en los versos que leía de Isaías, cuál es nuestra situación. Y podríamos decir que esa es la mala noticia, nuestra condición espiritual. Y además a eso se agrega que a causa de nuestra condición espiritual arruinada, se aproxima un juicio y viene contra nosotros, hermanos, un Dios lleno de ira. Usted lee el libro del profeta Isaías en su contexto, va a ver que el pueblo de Israel se había apartado de tal manera de Dios, hermano, aunque ellos tenían un concepto religioso de ellos extraordinario. Según ellos estaban pasando por una etapa espiritual magnífica. Sin embargo, usted puede leerlo y ojalá después que termine este servicio en su casita, lea el capítulo 1 completo. Y va a ver lo que pensaba incluso de sus servicios espirituales, de sus reuniones. Las abomina mi alma, dice. E Isaías está hablando del juicio que viene sobre ellos. Serían llevados a la dispersión, como nación serían asoladas. Y en esta hora también el Señor nos ha dicho que está hablando de nosotros, de nuestra ruina espiritual, que yo ruego también a Dios que usted la tenga clara y pido que Dios siempre a mí me abra los ojos para contemplarme a mí mismo a la luz de su palabra, para reaccionar a lo que el Señor me hablaba, porque esas serían las malas noticias. Somos deudores, tenemos una deuda impagable y el juez viene contra nosotros a cobrarla. Pero así como a Israel, en medio de esas palabras de juicio, también en esta hora a nosotros nos habla de esto, pero hay buenas noticias, hermano, porque en medio de ellas vemos al Señor clamar. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. El juicio viene, el Señor pronto vendrá, pero entre medio de estas palabras de juicio, con una misericordia extraordinaria, Él habla en voz alta y le grita a todos los hombres y mujeres y a los niños, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Ahora uno dirá, ¿y cómo voy a ir si mi deuda es tan grande? ¿Y cómo la pagaré? Esa es la noticia buena, hermano. Todo fue pagado ya. Todo fue pagado ya. Salvación perfecta es la que da el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, nunca tenga un mayor concepto de su persona. Si usted se siente ante Dios, quizás un buen cristiano, una buena persona, es porque usted está muy alejado de Él. Y le vuelvo a repetir, y no estoy hablando de su conducta moral, porque hay gente que moralmente, además, es muy perversa y cree que es suficiente con reconocerlo. Mi hermano, nos hablaba la palabra del Señor en esta hora de arrepentimiento. Arrepentidos y convertidos. Y nos repetía una y otra vez el Señor. Venid luego, venid luego, venid luego, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la blanca lana. Porque la sangre de Cristo lava y limpia de todo pecado. Uno de estos días, como dicen al terminar una función, se cerrará el telón y estaremos todos en la presencia del juez del universo. Y en aquella hora, quiera Dios que estés a cuenta con Él, que tus deudas estén pagadas con la sangre del Cordero,
y examínese a sí mismo. Nunca juzgue su vida espiritual por su conducta moral, porque no hay diferencia, hermano. Pero es importante analizar en esta hora su palabra. El juicio viene, hermano. Miren, el tiempo de Isaías venía la invasión de Judá, iban a ser llevados todos esclavos, iban a morir miles en las manos de sus enemigos. Un juicio terrible a causa de la dureza de su corazón. Sin embargo, en medio de ese anuncio, Dios estaba diciéndole: vengan, pónganse a cuenta. Vengan y pónganse a cuenta. Y ahora tenemos la certeza que el Señor viene. Escuche su voz, llena de misericordia. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Hermano, todo fue pagado ya. Nada debo yo. Salvación perfecta da quien por mí murió. Dios le bendiga y le guarde. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Y con esto termino. Cuando sienta que este tipo de predicación lo golpea, lo incomoda, porque algo le falta, hermano. Porque algo le falta, porque nos hemos acostumbrado tanto a una predicación en que nos adula, una predicación que estimula nuestro ego, que acaricia a nuestra carne, que es nuestro enemigo. Sin embargo, en este tiempo ha venido a hablarnos el Espíritu Santo a nuestro espíritu y no a nuestra carne, porque ciertamente viene un extraordinario avivamiento del Espíritu Santo. Y recuerde lo que el Señor dijo cuando le predicaba el arrepentimiento en su tiempo a los fariseos, a los saduceos, a los sacerdotes que eran los religiosos, hermanos. Ellos lo miraban y se molestaban. ¿De qué nos vamos a arrepentir? Hijos de Abraham somos, llenos de orgullo. Y lo despreciaron. Y Jesús les dijo: os sigo, vendrán de oriente y de occidente. Y se sentarán a la mesa a comer, y vosotros estaréis fuera. Dios tenga de nosotros misericordia. Y ojalá a causa de esto pueda contemplar, como nos decía nuestro hermano, la grandeza de su misericordia. Recuerde que al reino de los cielos, las rameras, los publicanos, van en primera fila. Y no me cabe la menor duda, hermano. Y ojalá esto no golpee su conciencia. No me cabe la menor duda que iremos en primera fila, hermano. Así que el Señor nos bendiga y bendiga su palabra en nuestros corazones. Ahora vamos a dar gracias, vamos a pedir al Señor la bendición. Incline usted su cabecita. Eterno Dios y buen Padre amado, gracias, Señor, gracias por su palabra. Gracias por su inmensa misericordia, Señor. Y le rogamos que en esta hora podamos comprender, Señor, nuestra situación espiritual. Somos salvos por gracia y por misericordia. Nada hemos hecho para ser salvos, Señor. Y le rogamos que si alguno de los que están participando de este servicio y han escuchado esta su palabra y no le han conocido, Señor, sea ella motivo para que ellos le busquen, Señor, y busquen esta misericordia y este perdón, estar a cuenta, Señor, y que los que hemos creído, Señor, los que tenemos el testimonio de nuestra salvación, también sepamos que todos los días debemos acercarnos al trono de su gracia para ponernos a cuenta, Señor. Ya no, Señor, para ser salvos una vez más, sino, Señor, para que usted nos guarde, nos limpie de todo pecado y ser salvos diariamente de pecar, Señor. Ayúdenos, Señor, y tenga de nosotros misericordia. Le rogamos, Señor, por sus hijos enfermos.
Te rogamos también por el trabajo, Señor, tanto aquellos que no lo tienen como los que tienen que salir, guárdelos y líbrenos en estos días, Señor. Y por sobre todo, como nos decía usted, Señor, que vengan vientos del norte y del sur, del este y del oeste, Señor, y soplen con fuerzas y coloquen espíritu de vida en estos cadáveres y muertos espirituales. Queremos, Señor, en su misericordia, participar y ser testigos de un maravilloso avivamiento de su Espíritu Santo. Que nosotros seamos, Señor, el parlante, el heraldo que pregona. Venir luego y estemos a cuenta, porque también nuestros vecinos, nuestros amigos, el mundo que nos rodea, también puede alcanzar misericordia, porque no somos mejores que ellos. Y permita que en cuanto podamos, en todo momento, esté en nuestros labios ese maravilloso mensaje. Venid luego y estemos a cuenta. Gracias, Señor. Te rogamos que nos bendiga y que quede en nuestros hogares y haya paz en nuestra casa. Se lo rogamos por Cristo Jesús, nuestro buen Salvador. Amén.